Te presento y me cambio. Presento a Rodrigo Aspé Salinas. Es máster en investigación en didáctica, formación y evaluación educativa por la Universidad de Barcelona, España. Es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, encargado del área de educación y extensión del Museo Histórico Arqueológico de Quillota, y en esta presentación le colaboran alumnos, entre ellos Vanessa Yamet Cifuentes, estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, María Alejandra Torres Arellano, estudiante de enseñanza media del Colegio Niño Jesús de Praga de Quillota, y Javier Constanza Morales Abarzúa, estudiante de enseñanza media del Colegio Niño Jesús de Praga de Quillota también. Y el tema es reflexiones sobre el rol educativo de los museos locales, una experiencia de investigación, los últimos años de la procesión del Pelícano de Quillota, 1874-1911. Así que los invito a la última presentación de la tarde. Gracias. Buenas tardes, invito a la... Bien, buenas tardes. Ya presentaron a las alumnas y una ex alumna. La presentación nuestra está dividida en dos partes. Va a ser rápida así por una cuestión de tiempo. Es medio un poco osado, porque lo que vamos a hacer primero es presentar una investigación que hemos hecho en conjunto acerca de la procesión del Pelícano de Quillota. Y en una segunda parte alguna breve, diré, reflexiones en torno al rol educativo que tienen y deben tener, a mi entender, los museos locales, que los vamos a distinguir. Bueno, en primer lugar, respecto a esta procesión del Pelícano, en términos generales, como nosotros lo estamos haciendo fuera de Quillota, contamos que corresponde a una festividad que estaba inserta dentro de la Semana Santa. La Semana Santa incluía una salida de una serie de andas por la ciudad, un recorrido, y dentro de esas se incluyó el Pelícano a fines del siglo XVII. Detalles van a dar la alumna al respecto. Bueno, el título lo dice. Lo que nosotros nos centramos es en tratar de adentrarnos un poco en los porqués de su desaparición. Para ello nosotros nos guiamos, digamos, por estas preguntas. Primero acerca de su origen, nos preguntamos también acerca de qué tipo de concurrencia tenía, qué visitantes tenía, cómo eso fue variando en el tiempo, cómo esta procesión, cómo se organizaba esta procesión y qué cambio también fue teniendo a lo largo del tiempo, qué papel desempeñó el comercio, siempre vinculado a este tipo de festividades, y el rol de la iglesia también en la procesión misma. Por una cuestión, nosotros revisamos algunas fuentes, las primeras que digo, bibliográficas, que a nosotros nos hablan acerca de, hacen una suerte, no son más que relatos, ¿no?, de la procesión. O sea, está muy bien descrita en cuanto a cómo era, cómo se experimentaba, cómo se vivía, qué pasaba ahí. Una serie de personajes lo hacen, pero más allá no. Menos respecto al por qué termina. O sea, todo texto a lo más dice que se acabó con el terremoto de 1906. Pero claro, el texto original que nosotros habíamos mandado al archivo decía el paulatino fin en el fondo de esta procesión, porque a nuestro entender un proceso, hay una serie de eventos que van sucediendo. Y respecto al diario, bueno, cuando uno investiga también tiene que ser realista y tiene que ver con qué tipo de fuentes cuenta y qué tan al alcance están. Y estas corresponden al diario El Correo de Quillota y El Quillotano, con que el Museo Histórico Arqueológico de Quillota cuenta, desde 1874 hasta 1930, perfectamente el periodo en que se marca la procesión. Podíamos retroceder un poco en el tiempo y tocar justo el periodo que dicen que terminaba. Antes, siempre es grato mirar algunas imágenes, y para compartir dos imágenes panorámicas de Quillota, desde el Cerro Mayaca. Estas son bien bonitas, estas imágenes en realidad, unos niños jugando en el Cerro Mayaca, que era una zona de paseo,
y se ve la ciudad, que más adelante están descritos los templos que están vinculados a la procesión, el lugar donde se desarrolló esta procesión. Y esta colorida, que también es muy bonita, que nos muestra esta ciudad. Decirlo acá es interesante, estamos en Viña, al lado de Valparaíso, y contar o recordar tal vez que Quillota era un lugar de paseo, lisa y llanamente de santiaguinos y porteños, especialmente en el siglo XIX. O sea, mucha gente buscaba, más que la playa, buscaba estos espacios de recreo. De ahí la existencia de quinta, especialmente también en La Cruz, que no sale aquí, pero La Cruz está llena de quinta. Era un lugar de paseo, así que mucha gente visitaba también esta procesión. Ahora vamos a comenzar, bueno, con la otra parte, que corresponde a los orígenes y características de la procesión, que María lo va a explicar. Buenas tardes. El origen de la procesión del pelícano. El pelícano, como fuente de adoración, lo encontramos en Fray Luis de Granada, que se refiere a la entrega que hace Cristo por todos nosotros. Esto hace alusión al ave, y que de ella dicen saca a sus hijos muertos, y que como así los ve, hiere su pecho y se hace manar sangre para que los hijuelos reciban calor y vida. Ahí hay unas imágenes del pelícano, de cómo era. Existen 3 explicaciones míticas sobre la aparición del pelícano. Una de ellas era la que decía Vicuña Maquena, que él decía que no era Álvarez de Araya, mandó a la construcción de unas andas para la procesión del Viernes Santo, dejando el modelo a elección. Quintana diseñó una imagen del pelícano. Otra explicación de su aparición era de Domingo Faustino Sarmiento, quien decía que un devoto quillotano no dejaba de repetir la oración divina: pelícano amoroso, que de amor tu pecho rasgas. Finalmente existe la explicación de Orlando Arancilla. Señala que el inmenso pájaro de madera había sido fabricado por un reo en pago de una manta. Ahí está esquematizada las distintas iglesias de Quillota, también la ubicación de la plaza. Esto es parte de las características. La procesión del pelícano era precedida por una serie de actos semanales que comenzaban en algunas de las iglesias de la ciudad. Estas iniciaban en la mañana y finalizaban en la tarde con la procesión. Estas se desplazaban unas 6 o 7 cuadras hasta llegar a la plaza de la ciudad. Los personajes característicos eran los cucuruchos, ellos infaltables en la procesión, que tenían como objetivo la reunión de recursos para la celebración. Ahí hay unas imágenes de cucuruchos de la obra Las Cartas del Mayaca. Esto fue una obra que se hizo en el Museo Histórico Arqueológico de Quillota por el colectivo cultural El Pelícano. Fue una recreación de la cueva de Locustaqui. Y finalmente el pelícano, que era en términos generales la urna en que se depositaba el cuerpo de Cristo. Ahí hay una imagen del pelícano esquematizado, donde sale su cabeza picoteándose el pecho ensangrentado, la urna donde se depositaba la imagen de Cristo y también las alas movibles. Los preparativos de la procesión. En el estudio nos dimos cuenta de que existen diferentes involucrados en la realización de la procesión. En primer lugar, los cucuruchos, nombrados anteriormente, quienes eran encargados de pedir la limosna. También el comercio y el público en general, pues es sabido que esta celebración siempre se ha hecho con las colaboraciones voluntarias. La parroquia y el cura párroco son de mucha relevancia para la procesión, porque cada vez que se veía el riesgo de no realizarse, era el cura párroco el llamado a tomar cabeza para que se realice la procesión. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre los visitantes de la Semana Santa en Quillota. La procesión del Pelícano era un evento muy masivo, de gran atracción pública y de gran interés para las personas de la región y tanto como fuera de ella, por ejemplo Valparaíso y Santiago, y los pueblos colindantes que son La Calera, Limache, La Cruz y San Pedro. Gracias a la gran cantidad de público que asistía a la procesión del Pelícano, los ferrocarriles se veían repletos y la venta de boletos era
y la venta de boletos era muy grande. Lo que sabemos es que el flujo no fue constante entre periodos, porque en ocasiones pues, se presentaron algunos problemas, por ejemplo el clima, las lluvias, y también hubo la ocasión más sustanciosa que tenemos era la guerra del Pacífico, porque los hombres tenían miedo de ser enganchados a la guerra, por lo cual se quedaron en sus casas y enviaban solo a las mujeres. Ese año se tiene certeza que viajaron muchas personas de Valparaíso, pero de que entre los visitantes de los pueblos colindantes fueron súper pocos porque los hombres tenían miedo y fueron muchas mujeres. Y también hubieron ocasiones en donde las personas superaban los 10.000. Las 10.000. Como nos dice el diario El Correo de Quillota. Ahora, hay imágenes sobre el Templo San Agustín. Actualmente este templo desapareció en Quillota y se ubica un colegio muy famoso ahí en Quillota, el IRA, y aquí muestra la gran cantidad de gente entrando al inicio de la procesión. Y en la segunda imagen vemos a un carro de lastres. Aquí la gente, al ir los trenes tan repletos de personas, ponían estos carritos para que las personas se subieran y viajaran. La otra imagen es la estación de San Pedro, y aquí se muestra lo abarrotados que iban los trenes. Vemos a gente de pie, afirmada solo por sus manos, y los vagones repletos. La procesión del Pelicano y su armónica relación con el comercio. Sabemos que los comerciantes eran los principales beneficiados con la procesión, porque los hoteles se veían repletos, las pequeñas casas se convertían en pensiones, y los pequeños comerciantes, por ejemplo los sastres, promocionaban su producto por medio del diario, porque en esta ocasión se ocupaba una vestimenta muy típica de las mujeres, y la prensa llamaba a la mujer a que comprara ropa para la ocasión. Como en la imagen anterior veíamos la mujer vestida de luto, de negro. A ver si lo muestro. Ahí se aprecia que la mujer iba vestida de negro, de luto, a la procesión. Y la prensa buscaba siempre el patrocinio del comercio para realizar la procesión. Estos reunían fondos y Tenemos la imagen de la plaza. Aquí tenemos la imagen de la plaza a fines del siglo XIX, y la próxima imagen se muestran los alrededores de la plaza, y aquí era donde se realizaba la procesión del Pelicano. Esta es la imagen que nos muestra la procesión. Es la única con la que contamos. Es la única con la que contamos, que nos muestra la gran cantidad de público asistente a la procesión, al evento. Muchas gracias. Buenas tardes. La tradicional procesión del Pelícano parece lleva camino de su desaparición para siempre. Extracto diario El Correo de Quillota del 17 de abril de 1895. Tal como dice este extracto, en esta época ya podemos ver cómo la procesión del Pelícano va desapareciendo poco a poco. En nuestras fuentes bibliográficas, si bien los elementos eran sumamente descriptivos por todos los autores, nos describían la procesión cómo era, cómo la apreciaban y lo que podían observar. También está lo de la prensa escrita de la época,
que nos otorgaba una perspectiva que era muy distinta a la que observaban nuestros autores como Zorobabel Rodríguez. La prensa escrita nos mostraba lo que pasaba aquí dentro de la ciudad. También era en sí descriptivo, pero nos daba una perspectiva novedosa porque nos decía, si no se hacía la procesión, empezaban a reclamar los del comercio. Fue como una de las primeras cosas, indicios que nos daba de que esta procesión ya era reclamada en Quillota y que se estaba desapareciendo. También tenemos las limitaciones que nos daba la prensa, porque si bien tenía su propia corriente, tenía que abarcar solo las cosas que se le permitían abarcar en el diario. La desaparición de la presión del Pelícano se la abarcamos a distintas causas. Hay algunas fuentes en que la zanjan netamente por el terremoto de 1906. Sin embargo, tenemos las consecuencias del desinterés del cura párroco, que muchas veces dijo que no hacía la procesión porque no tenía fondos, y se le acusó de que los fondos de la iglesia lo estaban utilizando en otras cosas para no tener que usarlos en la procesión. La guerra civil de 1891. Bueno, ahí vamos un poco con lo que es el último punto de la presencia masónica, que con la guerra civil se dice que la presencia masónica fue decayendo en Chile, y la Hermandad del Santo Sepulcro también se le asociaba a la presencia masónica, y además esta ya dejó de ser parte de la organización de la procesión. También cambió el fervor religioso en las personas, ya no acudían tanto y no le hacían tanta añoranza a la procesión, sino que se conformaban, por así decirlo, con las festividades de Semana Santa que se hacían regularmente. Y eso más que nada. La siguiente diapositiva tiene unas imágenes que realmente nos demuestran que los masones podrían haber tenido una cierta influencia en lo que es la organización de la procesión, ya que el pelícano es un símbolo masón, que es de hace siglo XVII. Hay dos imágenes en donde podemos ver una especie de transportador con el pelícano, y podemos ver que tiene su particular forma triangular y todo. Entonces ahí ya es como más cercano al masón. Bueno, para ir cerrando lo que decían las niñas, lo último, siglo XVIII rectificaba, lo último que nos aparecía, y que por eso lo ordenábamos de esta manera, decía presencia masónica, fue más anecdótico en realidad. En una ocasión nosotros fuimos a la iglesia, al templo Santo Domingo, y en ese templo, entrevistando a una persona que había trabajado mucho tiempo, nos dijo que, sin que le dijéramos nada, que esto se había vuelto a realizar en la década del 50. Y a él le tocó ver la procesión del pelícano, que utilizó un concepto para referirse, pero en el fondo nos dijo que los masones eran los primeros que se acercaban a tomar las andas. Palabras de él. Nosotros tenemos que las investigaciones, bueno, una investigación no pretende terminar en un absoluto, nosotros no estamos diciendo eso, de hecho, posible vinculación hablamos, pero sí despierta la sospecha de cuál habrá sido el nivel de influencia que haya tenido. En realidad el trabajo se hace interesante en el sentido de que empezamos a descubrir varias cosas que permiten decir que, bueno, no ser tan rotundo, digamos que el terremoto de 1906 acabó con la procesión. De hecho, es bien curioso, pero en 1911 se volvió a realizar la procesión. Hay antecedentes muy concretos de que esa procesión del pelícano se hizo. Y bueno, hay una serie de eventos momentos en que no se realizó, momentos en que sí se realizó, pero que venía decayendo por una serie de razones que han explicado las niñas. Bueno, voy a, no sé si es como cambiar un poco esto, pero ahora algunas reflexiones respecto al rol educativo. Tengo que, bueno, se entenderán ustedes, junto a mí están, que la he presentado de igual a igual, nosotros somos un equipo, si bien profesor somos un equipo. Este es un trabajo que tiene una intencionalidad mucho más allá. No sé cuánto en Chile
¿cuántas veces en Chile en actividades de este tipo hay estudiantes de secundaria sentados exponiendo? No creo que sea corriente, pero debiera serlo, por razones a las que me voy a referir más adelante. En primer lugar, bueno, voy a hacer recordar tal vez esta definición que tiene acerca del museo del ICOM. Y sin leerla, lo están leyendo ustedes seguramente, marco dos palabras en las que me centro ahora: investigación, educación. Vinculándolo a cosas bien concretas y tipo cosas que nos toca experimentar, este es el equipo del museo. Tuvimos a Nélida Pozo visitando el museo hace un tiempo y en prensa dice: debemos además insistir en fomentar el rol educativo que tienen los museos. Por cuestión de tiempo podría poner muchas más cosas, pero aquí nosotros entendemos que claro, todos los que conocemos del museo sabemos que hacia allá apunta. El museo tiene que estar ocupado de estos asuntos. Entonces, a partir de eso, algo que decir. Primero, hacer un alcance. Nosotros somos el Museo Histórico Arqueológico de Quillota y otros tantos museos a los que en cierto modo estoy representando al hablar, son museos locales. Yo le pongo histórico local porque el punto de vista que hemos tratado nosotros es a través de la historia, pero somos museos locales. Joan Santacana y Mestre es catedrático de la Universidad de Barcelona, tiene un libro que se titula precisamente Museos Locales y le dice: La Cenicienta de la Cultura, para hacer la diferencia entre los museos metropolitanos y los museos provinciales. No voy a hablar yo de los temas de los recursos económicos, pero todos entendemos que la mayor cantidad de recursos económicos se dan a este tipo de museos metropolitanos y los otros viven con menos. Generalmente de dependencia municipal, pero con menos. Pero ojo, no por ello en esos museos se hacen pocas cosas, se hacen muchas cosas. Y el mismo Santacana plantea la importancia de estudiarlos, de hacer investigación acerca de lo que está pasando en estos museos, porque estos museos están generando cosas, están haciendo cosas. Conozcamos, veamos qué se da ahí. Porque se da en un ambiente que es diferente al que tienen los museos grandes. Bueno, siguiendo la línea está la historia local o la microhistoria. Allá los teóricos podrán discutir el concepto, si es microhistoria WOT o historia local. Pero esta en el fondo es una disciplina de interés para estos museos. Nosotros somos museos de espacios pequeños y hacemos historia local. Y esta historia local en un mundo globalizado llama a generar identidad, llama al empoderamiento local, entre otras cosas también permite a personas que están llegando, sea peruanos, por ejemplo, colombianos, que estamos recibiendo mucho. Nosotros estamos me tocó estar en Barcelona, entonces, claro, Barcelona está muy preocupado de la cantidad de inmigrantes que tiene. Nosotros también debiéramos estarlo de eso. Y no solo de eso, sino que hay gente que viene de otra región, de otros lugares. Bueno, la historia local, el conocimiento de esa historia, permite también que se arraiguen, que se sientan, ayudará a que se sientan cómodos donde están, digamos. Es un tema también a trabajar. De lo anterior, nacen dos áreas de desarrollo del museo que están vinculadas a la historia local. En primer lugar, la idea de centros de investigación. Yo no puedo entender un museo local, un museo histórico, que no tenga la idea de ser centro de investigación. Me toca conocer el Museo de la Ligua, que tiene un archivo, y el museo nuestro tiene un muy buen archivo. Y están actuando en ese sentido. El trabajo que hemos hecho lo hemos hecho con lo que tiene, digamos, ese archivo, aceptando todas las limitaciones que tiene el trabajar con estudiantes de secundaria que están hasta las 4 o 5 de la tarde, que tienen que tener tiempos extra, y aún así se puede, pero teniendo un archivo se puede. Y también la vinculación que deben tener con universidades y otros centros. Nosotros estamos en Quillota, ese es un desafío, yo estoy hablando de varios desafíos en realidad. Las universidades están generando investigación en torno a la historia local que a nosotros nos sirve, y nosotros, claro, tenemos la tarea y el deber de aterrizarlo a los contextos educativos, de centros de educación, etcétera, de la gente en el fondo.
Entonces necesitamos de ese material. Debiera haber un vínculo entre la institución, entre los museos locales y las universidades. No obstante, nosotros recibimos mucho, no creen que solamente son estudiantes de historia, de pedagogía en historia o licenciatura en historia los que llegan a buscar al archivo, sino que son arquitectos, son diseñadores, una serie de profesionales que necesitan y requieren de esos servicios para poder hacer sus tesis. Entonces cumple un rol, digamos, bien importante. Y como espacio educativo, bueno, aquí esto es más amplio y más desafiante. Nosotros no podemos pretender ser un museo que esté solamente abocado a tratar de identificar cuáles son los intereses de los establecimientos educacionales para poder satisfacerlo en cuanto al currículum, porque eso puede ser terriblemente engañoso. Me remito a las pruebas estandarizadas CIMSE, PSU. La mayor parte de los colegios se meten en esto y no se salen. Y su objetivo son obtener resultados en eso. Ahora, es evidente que el solamente, no digo que no, pero el solamente pretender tener resultados PSU y tener resultados CIMSE está muy limitado a habilidades que son necesarias para la vida. Porque para la vida, las que nombro acá abajo, como el trabajo en equipo, bueno, eso no lo evalúa el CIMSE, no lo evalúa la PSU, pero sí que lo requiere la universidad. La universidad exige, lo necesita. La pregunta es, ¿cuándo lo trabajamos? ¿Cuándo lo evaluamos? ¿Cuándo nos fijamos en ello? A mí me cuesta comprender, por eso que el museo, si dice ser, bueno, si nosotros tenemos un rol educativo y todos hablan del museo como una institución que tiene que estar, hace tiempo ya, que tiene que dedicarse también a la educación, no puedo separar la educación de estas lógicas. Cuando hablaba de Colmenante, me adelanté tal vez, pero hablaba de formación para la vida, es que tenemos que mirar más allá del currículo. Necesitamos personas, ¿no es cierto? Necesitamos personas que puedan vivir y generar espacios de democracia. ¿Cómo formamos para eso? ¿Está en el currículum? Bueno, puede estar, sí. ¿Pero se está haciendo? No. A mí un profesor no me lo va a pedir. No puedo esperar que me lo pida un colegio, porque muchas veces eso, lo digo acá, no se hace. Entonces tenemos nosotros que actuar con más altura de mira. Igual que la aceptación de un mundo diverso, ¿no es cierto? Estamos ese es nuestro mundo. Tenemos que ir aceptando una diversidad como se habla en educación, de aprendizaje, de estilos de aprendizaje, de aceptación del otro. Bueno, ¿cómo? El museo también tiene que actuar en ese sentido, no se puede hacer leso, digamos. Evaluación tal vez es hilar un poco más fino, pero fíjense, escribía yo ahí, la evaluación es inherente a todo proceso de aprendizaje intencionado, por lo tanto el museo no puede dejar de considerarlo. Tengo que contarle una anécdota, porque antes de traer esto yo se lo había presentado a un amigo, un profesor, y me decía, ¿para qué vas a poner eso? Evaluación. Te metiste en un terreno que, claro, tal vez lo había presentado de otra manera, pero hay que entender una cosa. Cuando uno habla de evaluación, todos nosotros que fuimos formados en colegios tradicionales, ¿no es cierto?, con una educación típica, relacionamos evaluación con calificación. Entonces dije, uno escribe esto y probablemente alguien pensará, bueno, esto es prueba, esto es nota, esto no. Cuando hablo de evaluación, hablo de algo mucho más allá. No es para explicar acá, pero mucho más complejo que eso. Todo proceso, por eso digo, todo proceso de aprendizaje que tiene una intención, y el museo al elaborar guías, al preparar actividades, tiene una intención educativa, tiene que ponerla en valor, porque de otro modo no puede tomar decisiones de mejora. Entonces tiene que acometer acciones en ese sentido. Y si abajo digo que no tiene que ser competitiva y jerarquizante, es porque me estoy refiriendo precisamente a la evolución clásica, donde se rankea, donde se estratifica, se hace una suerte, se espera en el fondo la curva normal y se acepta que unos pierden y otros ganan, se acepta.
que eso suceda. Bueno, hace tiempo que en los colegios sabemos que eso no se puede hacer, pero ¿cuándo actuamos para ello? No sé. Entonces, el museo tampoco puede estar ajeno a eso. Entonces, algo que también quienes generan educación y actividad de educación, en ese sentido, bueno, tienen que tomarlo y tienen que hacerlo parte de sí. Y bueno, lo demás es complementario, porque abajo cuando hablo acerca de marco a lo largo del proceso, me refiero precisamente a que, digamos, generalmente se han evaluado los productos finales, ¿no? Pero nosotros el producto final es este, o la publicación que salga, es el producto final, pero todo lo que pasó en el camino, eso es lo más importante. Todo lo que pasó en el camino exige nuestra atención. Había dejado esta parte para el final precisamente porque quería que pusieran mis alumnas y mostrar que se pueden hacer cosas. No vine a hablar aquí de cosas que no se pueden hacer, sino que son cosas que se pueden hacer y que tienen un desafío, claro. Claro, yo no voy a venir a decir que alguno de estos aspectos lo he enfrentado y lo he abordado. No, pero en esto se dan pasos. Todos los que son investigadores, todos los que investigan, bueno, entenderán que esto se da por procesos paulatinos, pero con una buena observación, con mucha atención al respecto. Bueno, eso es lo que queda por nuestra parte y agradecerles por la atención. Bien, agradecer a Rodrigo y el equipo conformado por sus alumnos en esta mesa que nos han explicado y nos han podido dar a conocer la procesión del pelícano y los últimos años de una tradición de Quillota. Dejamos una ronda de preguntas y posteriormente... Tres cosas puntuales. Primero, felicitarlos por el método. Incorporar a los alumnos, me pareció excelente, genial, lo hicieron muy bien, la felicito y los felicito. Aparte, el hecho en sí, el objeto de estudio, me parece también relevante, importante. Y la pregunta, yo también saco pregunta, bueno, quizás debería también felicitar al Museo de Quillota por atreverse a hacer esto, porque esto no es fácil, esto requiere esfuerzo, requiere sacrificio, tiempo, y mucha gente y la autoridad quizás están esperando otro tipo de cosas de museo, lo que tradicionalmente se hace, no cosas nuevas e innovadoras. Eso tiene un costo también, aparte del desgaste. Yo he participado en los pataturcas en el museo, nos tocaba participar en las actividades de terreno, excelente, digamos, doy fe de eso. Y la pregunta tiene que ver con usted aludió a los cucuruchos. Tengo entendido que hay una tradición que lo asocia con el concepto de cuco. Con el tema de Semana Santa, los niños tenían miedo a estos personajes, eso es mito, es realidad. ¿Qué? ¿Hay la tradición oral, local o la fuente? ¿Reconocen algo de esto, no? ¿Lo que tocó a ustedes ver por lo menos? Antecedentes de ese tema no, en la fuente que nosotros revisamos no. No sé si las niñas hayan encontrado alguna referencia en alguno de los... ¿O tradición oral? No, en tradición oral. Nosotros nos remitimos a algunas fuentes bibliográficas, digamos, respecto al tema. Pero lo que sí, en la época en que nosotros tratamos, y probablemente por eso nos salga, el cucurucho parece que ha ido perdiendo esa relevancia que tenía en el siglo, a principios del siglo XIX. Entonces la fue perdiendo, entonces hay poca referencia al respecto. Tienen que verlo así, pero no fue el foco, la verdad, de atención en este caso. Perfecto, gracias. Bien, agradecer nuevamente a Rodrigo y sus alumnas por la presentación, darle un pequeño presente a nombre del archivo. Bien, para finalizar la jornada voy a dejar a la encargada del archivo, Lorena, con ustedes, que va a decir una palabra.
Sí, es algo muy corto para poder hacer un cierre como corresponde. Agradecer la presencia de todos ustedes. Sé que han sido unos días difíciles por las condiciones del tiempo. Lamentablemente existimos algunos, ¿cierto?, que sabemos que la vida tiene que continuar a pesar de que llueva. Y seguir pensando en lo que es nuestra historia regional, nuestras ciudades, nuestra historia local y todas las contribuciones que hacen todas estas instituciones y que nosotros hemos visto, ¿cierto?, en la presentación de hoy, en el caso del Jardín Botánico, las Piedras Tacitas, Rapa Nui, el Museo Histórico y Arqueológico de Quillota y muchas otras más que nos acompañaron en la mañana y el día de ayer. Cómo, ¿cierto?, a través de la región y de los mismos protagonistas de este estudio, este conocimiento, esta reflexión de lo que nosotros queremos de nuestra ciudad y de nuestra región, podemos ir alcanzando, ¿cierto?, cierta información, ciertos conocimientos y poder ir poniéndonos de acuerdo y sabiendo lo que queremos a futuro. Agradezco la presentación de ustedes hoy en la tarde y los dejo invitados para el próximo año poder seguir colaborando, ¿cierto?, en lo que es la historia de nuestras comunas, ciudades. Gracias. Ahora los invito a un café de cerca.